tardes, jóvenes. Bueno, aquí estamos en nuestra clase virtual de la semana 4, mostrando nuestro ambiente de aprendizaje de IMECAP. Aquí nos encontramos localizados, semana número 4. Y el material a revisar por parte de ustedes es el que dice tipo de tratamiento de los materiales. Yo la tengo dispuesta acá. Tipo de tratamiento de materiales de uso automotriz. Bueno, lo vimos en la clase presencial. Yo expliqué en qué consistían estos tratamientos. Básicamente hablamos de operaciones que se realizan en la etapa de fabricación de piezas o componentes mecánicos. Y el tratamiento lo que busca es modificar las propiedades mecánicas del material para hacerlas aptas para un trabajo en particular. Modificar las propiedades mecánicas significan, por ejemplo, aumentar o disminuir la dureza de un material, dependiendo cuál sea el objetivo que queramos buscar. Entonces podemos aumentar la dureza del material a nivel superficial, esto con la finalidad de hacer apto a la pieza para trabajo en donde exista roce o fricción con otro componente mecánico para evitar su desgaste. Ahí aparecen tres tipos de tratamientos principalmente. Los tratamientos mecánicos, ¿no?, que es cuando se conforma el material por técnicas de estirado, compresión, plegado del material, es decir, cuando el material se modifica. A medida que el material se va modificando, cuando se hace a temperatura ambiente, el material se comienza a endurecer. Cada vez que existe una deformación, en el punto de deformación existe un endurecimiento del material. Entonces, hay materiales, principalmente en el acero, que cuando se trabaja a distintas temperaturas, en frío o en caliente, podemos tener un material muy duro cuando se lamina en frío, ¿verdad? Y el mismo material se puede presentar en un estado más blando cuando se lamina a altas temperaturas. Entonces tenemos los tratamientos mecánicos. Ahí aparecen la forja, el laminado, ¿no?, el embutido, estampado. Es decir, todas las técnicas de fabricación en donde la lámina metálica sufre deformaciones, ¿no?, por distintos tipos de fuerza. Tratamientos mecánicos. El otro tipo de tratamiento, que son los más usuales, que son los bastante efectivos y a un costo relativamente bajo, son los tratamientos térmicos. Aquí aparecen el temple, revenido, recocido, normalizado, ¿no? Todos estos tratamientos modifican la propiedad mecánica del material, modificando la temperatura a la que el material se encuentra. Todos estos procesos parten con el material a una temperatura elevada, ¿no? Por ejemplo, para el temple se superan los 800 grados Celsius o los 800 grados centígrados. Ese componente mecánico que ya está mecanizado, está casi listo, ¿no?, se mete un horno a alta temperatura. Una vez que el material adquiere toda la temperatura, se saca de este horno y se sumerge rápidamente en un líquido que lo enfríe, ¿no?, y que lo enfríe rápidamente. Lo que más se utiliza es agua, aceite, aire comprimido, ¿no? Y de estos tres elementos, el más utilizado es el aceite. Con esto se logra, bueno, un material templado, significa un material con alta dureza, que lo hace apto para trabajo en donde existan condiciones de desgaste del material. Ahora, existen muchos tipos de temples, pero principalmente el temple los tratamientos termoquímicos, ¿no?, que también endurecen el material, pero en zonas más localizadas.
Bueno, dentro de los tratamientos térmicos, el temple lo que busca es endurecer considerablemente un material, hacerlo apto para el roce, la fricción, para evitar su desgaste prematuro. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica inmediatamente después del temple, cuya finalidad es disminuir la fragilidad en el material, en este caso el acero, producto del temple. Todas las piezas templadas, es verdad que quedan bastante duras, también aumentan considerablemente la fragilidad. Y esto en presencia de un golpe o una sobrecarga, el material se puede fracturar. Entonces, para evitar la fractura, se hace un revenido, tratamiento térmico posterior al temple, el material se vuelve a calentar, ahora a temperaturas más bajas, entre los 300 y los 500 grados, dependiendo del tipo de material y de los espesores. Y una vez que el material llega a esa temperatura, se vuelve a enfriar en aceite, ¿no? Ahí se pierde un poquitito la dureza obtenida con el temple, pero el material sigue siendo duro. La gran ventaja es que el acero ahora recupera la tenacidad, es decir, la capacidad de recibir un golpe, un impacto, una sobrecarga sin que el material se nos vaya a fracturar. El otro tratamiento térmico, recocido, lo que busca es ablandar el material, incluso se puede llegar a su dureza más baja. También el material se calienta a alta temperatura, 800, 900 grados, pero ahora el enfriamiento es mucho más lento, ¿no? Es todo lo contrario al temple. En el temple el enfriamiento se tiene que hacer en menos de 10 segundos, bajar de 800 grados a 100, a 200 grados en menos de 10 segundos. En el recocido, el enfriamiento es extremadamente lento y esto lleva horas. Y generalmente se hace al interior del horno. La pieza que está metida al interior del horno a 800 grados, una vez que llega a esa temperatura, el horno se apaga, no se le abre la puerta, se deja todo esto cerrado y la pieza se saca posteriormente, incluso a veces se esperan 24 horas para sacar la pieza del interior del horno. Los hornos, como son herméticos, ¿verdad?, funcionan como un termo, mantienen la temperatura. Por supuesto, si el horno está apagado, esa temperatura va a descender, pero muy lentamente. Esto le da tiempo al material a reordenar su estructura interna, el tamaño de grano crece, casi sin limitación, porque el enfriamiento es muy lento. El material pierde todas sus tensiones internas y obtenemos un material extremadamente blando. Y el normalizado es un tratamiento que se aplica principalmente a los materiales que pasan por procesos productivos de deformación, ¿verdad?, donde se comprimen, se estiran, se aplastan, se cortan. Y todo esto va produciendo tensiones internas en el material. También se hace en las uniones soldadas. Todos los materiales que por procesos de soldadura generamos un cordón, este choque térmico que produce la soldadura, porque tenemos un material frío, y en cuestión de segundos lo tenemos a alta temperatura, después se nos vuelve a enfriar, también genera tensiones y pequeñas deformaciones en los materiales. Entonces, el normalizado lo que busca es dejar en un estado normal, entre comillas, el material en cuanto a sus propiedades mecánicas, principalmente la dureza. Es decir, buscamos que el material quede con su dureza natural, que no quede ni blando ni duro. Y eso se hace trabajando al acero más o menos a una temperatura de unos 900 grados. Una vez que ya ha pasado todas las etapas de conformación, se calienta como a 900 grados y ahora lo dejamos a enfriar solo, en un ambiente donde existe el aire en circulación, pero básicamente reposado, ¿ya? Ahí el material se enfría a una velocidad intermedia entre el temple, que es muy violento el enfriamiento, y el recocido, que es demasiado lento. Esos son los 4 tratamientos térmicos. Los otros tratamientos que existen son los tratamientos termoquímicos, en los componentes mecánicos ya mecanizados, ya terminados, como por ejemplo un engranaje, un árbol de leva, ¿verdad?, un cigüeñal, un eje, cualquier componente mecánico.
nosotros los podemos introducir al interior de un horno, elevamos la temperatura sobre los 700, 800 grados para el caso del acero, y al interior del horno ahora inyectamos algunos elementos como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Estas sustancias penetran en la capa superficial del material, ¿ya? Y modifican la composición química. Entonces a un acero le podemos agregar más carbono en la superficie. Esto significa que la superficie del material ahora queda más dura por la presencia del carbono. Lo mismo sucede si aplicamos nitrógeno. El nitrógeno, de hecho, genera estructuras más duras que las piezas cementadas. Y cuando se adiciona azufre, la superficie con azufre también mejora el roce o la fricción del material, porque lo hace prácticamente un material antifricción, ¿claro? Es decir, genera una superficie bastante apta para el roce, en donde los materiales van a deslizar sobre ellos y no le produce daño a la superficie del material. Los tratamientos termoquímicos que se explicaron con detalle en clase y que está el PPT, entonces al interior de un horno, ahora a altas temperaturas, nosotros podemos modificar la composición química a nivel superficial del material, ¿no? Con la adición de carbono, nitrógeno o azufre, dependiendo del tratamiento. Para el proceso de cementación se agrega solamente carbono. Para el tratamiento de nituración se agrega nitrógeno. Luego tenemos dos tratamientos bastante parecidos, que se llama carbonituración, y el otro se llama cianuración. En estos dos tratamientos se le agregan tanto carbono como nitrógeno a la superficie del material, haciéndola más dura. Y el otro tratamiento que involucra carbono, nitrógeno y ahora la adición del azufre es la sulfinización. Eso es lo que habla este material. Y aquí explica cómo se realiza. Ahí habla de la carburización, hay ejemplos de piezas que se pueden cementar o carburizar. El tratamiento es el mismo. Ahí está la cementación. Y aparece toda la explicación que viene posterior. Casi todos estos tratamientos termoquímicos se pueden hacer con los elementos que vamos a incorporar al acero en estado sólido. En el caso, por ejemplo, de la cementación, donde agregamos carbono, ahora utilizamos hoy en día venden el producto, ¿no?, en forma de grano o de polvos, prácticamente carbono puro. Antiguamente se utilizaba el coque, el mismo material que utiliza, por ejemplo, la empresa Huachipato para la elaboración del acero. El coque es un carbón mineral, es un carbón piedra, que como le llamamos nosotros acá en Chile, purificado, se le han extraído todas las impurezas y se dejó en su contenido solamente carbón. Este coque se tritura, se muele, a un engranaje, por ejemplo, que le vamos a hacer una cementación en estado sólido, la metimos al interior de una caja de acero inoxidable, colocamos el engranaje al interior de la caja y llenamos por completo esta caja de carbón, ¿tá?, de este carbón coque molido. Tapamos la caja y lo metemos al horno a una temperatura elevada. Este carbono que está en estado sólido, a esa temperatura se comienza a transformar en gas al interior de la caja y este gas comienza a penetrar entonces en el material. Por supuesto, como el engranaje está en estado sólido, la penetración del carbono en el material es de décimas de milímetro, 3 décimas, 4 décimas, medio milímetro. Y después de muchas horas de tratamiento se pueden conseguir profundidades un poquito más mayores, como por ejemplo 1 milímetro, un poquitito más de 1 milímetro. Con los tratamientos termoquímicos lo que buscamos es modificar solamente la capa superficial del material, que la capa externa quede muy dura, pero el núcleo quede blando y tenaz. En este material, que está en el ambiente de aprendizaje, que ustedes tienen que revisar, aparece aquí un concepto que se llama sinterizado.
que es el que estoy remarcando acá. Y aquí es donde voy a hacer un poquitito más de hincapié, porque en la clase presencial se explicaron más detalladamente los tratamientos térmicos, termoquímicos y mecánicos. Para eso voy a proyectar otro PPT. Que es el que tenemos acá. El proceso se llama sinterizado. El sinterizado, como dice el texto, básicamente es un proceso de fabricación. ¿Ya? No es un proceso para modificar al material. No se le modifica la composición química, tampoco le estamos haciendo algún tipo de tratamiento térmico. Esto es un proceso de fabricación. Así como como se fabrica un eje, por ejemplo, en un torno, a través del proceso de mecanizado. Esta es otra técnica. ¿Ya? En estricto rigor, aquí la materia prima, el metal, viene en estado de un polvillo metálico. ¿Ya? Pueden ser metales, pueden ser para los materiales cerámicos, o que son la combinación de metales más cerámicas. Este polvillo tiene dimensiones muy pequeñitas. Cada polvito tiene, o cada granito de este metal tiene una dimensión menor a 1 milímetro. ¿Ya? Aquí hablamos de micras, en donde cada una de estas partículas son extremadamente pequeñas. Como lo que se pueden apreciar acá. ¿No? Aquí tenemos distintos materiales metálicos, ¿no?, en estado de polvo. Por eso hay distintos colores acá. Por ejemplo, ese rojo es óxido de hierro. ¿No? Podemos tener aluminio en forma de polvo, cobre, bronce, cualquier material. El concepto de pulvimetalurgia dice, un polvo está definido, como dice aquí el texto, un polvo está definido como un sólido finamente dividido y mide menos de 1 milímetro. ¿Okay? El tamaño de estas partículas se encuentran entre las 36 a las 850 micras. Entre 36 milésimas de milímetro a las 850 milésimas de milímetro. Menor a 1 milímetro. Este polvillo se mete al interior de un molde. El molde es el que tiene la forma de la pieza o del componente mecánico que vamos a fabricar. Todo este polvillo se mete al interior del molde y luego existe una prensa que toma este polvillo y lo compacta al interior del molde. Si me permiten hacer una analogía, sería como cuando nosotros éramos niños pequeños, íbamos a la playa con un balde, ¿verdad? Y nos íbamos a jugar a la orilla de la playa, tomábamos la arena que estaba humedecida, la echábamos al interior del balde, la comprimíamos un poco, ejercíamos presión con nuestras manos, luego dábamos vuelta el balde y con cuidadito sacábamos el balde. Y ahí nos quedaba una torre, ¿no?, o un montículo de arena con la forma del balde. ¿No? Lo mismo sucede con las partículas metálicas que son comprimidas al interior de este molde. Después se sacan del molde. Y están tan compactadas, están tan juntas unas con otras que adoptan la forma de la pieza. Pero quedan muy frágiles. Con la mano podríamos partir este componente mecánico. Para darle la solidez y la dureza al material, una vez que este polvillo ha sido compactado al interior del molde, se mete un horno durante algunos minutos, incluso podría llegar a más o menos 30 minutos, 40 minutos de tratamiento, a una temperatura determinada. Cada granito de estos polvillos ahora a determinada temperatura se ablandan bastante y como están comprimidos unos con otros, entre ellos se empiezan a generar lo que se denomina como microsoldaduras, como pequeñas uniones de soldadura entre porito y porito. Y así queda compactado y sólido todo el componente que se está fabricando por esta técnica.
Ahí aparecen algunos metales en forma de polvos, ¿no? Aparece el latón, el bronce, el cobre, el hierro, el acero inoxidable y el tungsteno. Con las temperaturas de sinterizado, es decir, la temperatura a la cual se colocan estas piezas ya moldeadas al interior del horno. Aparece en grados Fahrenheit y en la columna del medio aparece en grados Celsius. Y el tiempo en minutos de permanencia de esta pieza al interior del horno. Como ven, en el caso del latón o el bronce, el tiempo es bastante breve, son entre 15 y 25 minutos, pero el tungsteno necesita 480 minutos. Estamos hablando de 8 horas, 8 horas de tratamiento. Ahora, esta técnica ha sido bastante efectiva porque permite un ahorro energético bastante importante. Por ejemplo, el tungsteno. Nosotros podríamos fabricar el componente mecánico a través de la técnica de fundición y colada. También podemos tener un molde con la forma de la pieza mecánica. El tungsteno ahora se calienta y se funde, es decir, se lleva a una temperatura tan elevada que el tungsteno pasa al estado líquido. Una vez que está en estado líquido, se vierte al interior del molde, llena por completo el molde, lo dejamos enfriar, esto solidifica y después se puede sacar del interior del molde. El problema es que necesitamos 3500 grados Celsius, porque esa es la temperatura a la cual el tungsteno funde. Por lo tanto, tendríamos que sobrepasar los 3500, 3700, 3800 grados Celsius. Eso consume mucha energía. Para lograr esas temperaturas generalmente se utilizan hornos eléctricos. El consumo energético es descabellado, es muy grande, ¿no? Entonces, en ese tipo de materiales que tienen puntos de fusión muy elevados, como el tungsteno, como los materiales cerámicos, fabricar piezas por fundición salen extremadamente caras, ¿no? Por el hecho de tener que lograr altas temperaturas, vamos a tener que tener hornos extremadamente especiales y diseñados para que soporten esas temperaturas, cosa que es muy difícil si queremos fundir materiales cerámicos. Entonces, el sinterizado permite generar piezas, ¿ya?, con temperaturas mucho más bajas. Aquí en el caso del tungsteno, en vez de llevarlo al punto de fusión de 3500, lo vamos a calentar a 2300. La diferencia de temperatura es bastante importante, ¿ya? Lo mismo sucede con todos los otros materiales. El cobre, ¿ya? Para el proceso de fundición se necesitan como 1100 grados. Sin embargo, en el proceso de sinterizado, ya con 850 grados Celsius, es suficiente, ¿no? El sinterizado, ¿cuándo se aplica generalmente? ¿Para qué fue pensado? Bueno, fue pensado para materiales que tienen punto de fusión demasiado alto, ¿verdad? Cuesta mucho alcanzar esas temperaturas. Con el sinterizado las temperaturas son más bajas. También son pensados para materiales que por otras formas o por otras técnicas de fabricación no se pueden fabricar. Y es lo que pasa con los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son extremadamente duros, ¿no? Mecanizar una cerámica es casi imposible. Lo único que puede cortar a una cerámica es un diamante. Entonces, por técnica de mecanizado es muy complejo. Además que el material es muy frágil, se nos quebraría al tratar de cortarlo. Es demasiado duro, por lo tanto no se puede deformar, no lo podemos comprimir, no lo podemos estirar porque son materiales frágiles, no son dúctiles, no son maleables. Entonces la única técnica que se aplica bien para estos materiales como la cerámica o los CERMET es el proceso de sinterizado. A medida que esta técnica se fue desarrollando, se dieron cuenta de que tiene muchas otras ventajas, ¿verdad? Como estos polvitos, ¿verdad? O estos metales o estos materiales cerámicos que vienen en forma de, así como granitos de azúcar, granitos de sal, muy chiquititos, ¿verdad? Nosotros podemos controlar el tamaño de grano. Como decía el texto, entre 35 micras, que es una partícula muy pequeña, casi que no la podemos ver a simple vista. Estamos hablando de apenas de 3 centésimas de milímetro.
hasta casi 8 décimas de milímetro, ¿verdad? Pero siguen siendo partículas muy pequeñas. Y lo otro que se puede controlar es la presión con la que se comprimen estos polvitos, ¿verdad? Si la compresión no es muy elevada, dejamos entre un grano y otro, dejamos pequeños espacios que le llamamos poros. Y así podemos generar una estructura sólida, pero que al interior tiene poros. Y eso es muy bueno para la fabricación de filtros, ¿sí? Donde nosotros debemos lograr controlar el tamaño o el diámetro del poro, ¿sí? Por el cual va a pasar un fluido, que puede ser agua o algún gas, y que el filtro retenga todas las impurezas que este fluido va transportando, ¿sí? Son muy buenos para los cojinetes de antifricción, ¿no? Incluso los cojinetes se pueden hacer autolubricados, se dejan con cierta porosidad y después el ser humano a través de distintas técnicas le puede incorporar algún aceite o algún lubricante en estos poros. Entonces estos cojinetes cuando comienzan a trabajar y se calientan, liberan aceitito y se autolubrican, ¿no? Bueno, lo otro que descubrió también esta técnica con el paso del tiempo es que las piezas que se hacen por sinterizado, este metal o esta cerámica que están en forma de polvillo, que se compactan y se cocen en un horno, eh, logran tolerancias dimensionales extremadamente precisas. La pieza queda terminada, no hay que hacerle ningún tratamiento posterior, más que una limpieza, ¿no? Todas las piezas quedan exactamente iguales. Eh, Existe una alta precisión. Ahora, si se va a fabricar un lote pequeño de piezas, 10, 15, 20 piezas por la técnica de sinterizado, no tiene lógica, porque echar a andar todo este sistema, encender el horno, comprar estos polvos, los polvos son muy caros, carísimos, ¿ya? Para que tengan una idea, una tonelada de cobre debe andar costando unos $3.000 más o menos, ¿ya? Pero el mismo cobre cuando se lleva a un estado de polvo, ¿ya? Cuesta $300.000. Entonces, es alta la diferencia. Eh, el tungsteno, un kilo de tungsteno en estado de polvo cuesta 3 millones de pesos, entre 3 y 4 millones de pesos. Entonces, la materia prima es muy cara. El proceso de fabricación es muy rápido y es muy eficiente, ¿ah? Y generamos piezas con mucha precisión. Entonces, el proceso de sinterizado se hace para piezas o componentes que se fabrican prácticamente en masa, ¿no? Es decir, cuando tenemos que fabricar 1 millón de piezas, 2 millones, 3 millones de piezas iguales. Ahí el proceso de sinterizado, a la larga, sale más económico, ¿no?, que cualquier otra técnica de fabricación. Y aquí hay ejemplos de piezas que son segmentadas, ¿no? Nosotros, mecánicos en el área de industria, trabajamos mucho en máquinas de herramientas, en torno, fresadoras. Y ahí ocupamos estas plaquitas de carburo de tungsteno, en las herramientas de corte, por ejemplo, para un torno. Esas plaquitas de carburo de tungsteno son sinterizadas. Ese material es extremadamente duro. Prácticamente no hay otra técnica de conformación para poderla fabricar. Entonces el proceso de sinterizado es espectacular. Aquí al medio, arriba, tenemos dos materiales distintos. Ahí tenemos cobre con acero, ¿ya? ¿Cómo unimos el cobre con el acero? Tienen puntos de temperatura de fusión completamente distintas. Y es para generar un cojinete de antifricción. Bueno, la técnica de sinterizado. Estamos con problemas de la señal de internet, igual que la semana pasada. Estoy en la sede, se nos cae
a veces la señal. Bueno, les comentaba que aquí arriba tenemos cojinetas antifricción. ¿Ya? Generalmente se fabrican en bronce, proceso de desinterizado. También se pueden mecanizar, ¿ya? Pero por proceso de desinterizado el proceso de fabricación es mucho más rápido, ¿ya? Y aquí tenemos un silenciador neumático que se ocupan en los sistemas, bueno, obviamente los sistemas neumáticos. En los sistemas neumáticos el sistema es un ciclo abierto, ¿no? Un compresor toma el aire, lo mete a un depósito, lo mete a presión, este aire comprimido viaja por cañerías, pasa por distintas válvulas y finalmente llega a un actuador, que puede ser un motor neumático o puede ser un cilindro, ¿ya? El cilindro hace su trabajo y una vez que ha efectuado el trabajo, libera el aire a la atmósfera, ¿ya? Y ahí se producen los despiches, los ruidos violentos producidos por el aire que ahora está haciendo escape con alta presión hacia la atmósfera. Y ahí entonces a la salida del cilindro colocan un silenciador para bajar los niveles de ruido. Y ahí se utiliza un silenciador que es bastante poroso, ¿ya? Y que está fabricado con bronce. A simple vista se ve bastante compactada el polvo de bronce, ¿ya? Y en la imagen al lado derecho, amplificado, se ve como esos granitos entre medio, hay pequeños espacios por donde el aire ahora puede escapar, ¿ya? Bajando los niveles de ruido. Y lo mismo sucede con los filtros. Tenemos acá. Este es un filtro de bronce sinterizado. Ha dado mucho resultado el proceso de sinterizado para geometrías que son complejas. Estos son los impulsores. Son un engranaje exterior y un engranaje interior de una bomba de aceite. Esas piezas se pueden hacer por mecanizado, se pueden hacer en equipos CNC, se pueden hacer por procesos de fusión también, fundición y colada. Pero bueno, el tema del mecanizado es muy lento. Fundición y colada, las temperaturas son bastante elevadas, hay mucho gasto energético. Y cuando esto se hace a través del proceso de sinterizado, bajamos los costos, ¿no? Y logramos calidades superficiales en el material prácticamente como si estuviesen rectificados, ¿no? Y lo mismo sucede con estas pastillas de freno que tenemos acá, que tienen una base de cobre, ¿no? Y que son para un modelo particular de motocicleta. Entonces, la sinterización, en estricto rigor, jóvenes, les recuerdo que es un proceso de fabricación de piezas, ¿ya? En donde tomamos los metales o los materiales cerámicos en forma de polvo, que tienen menos de 1 milímetro de diámetro, estos granitos, se colocan al interior de un molde, una prensa comprime y compacta esta mezcla al interior del molde. Posteriormente, este material compactado se saca del molde, se mete a un horno a una temperatura más baja que el punto de fusión del material y eso genera, ¿verdad?, la unión de todas estas partículas generando, como dicen los que se manejan en este tema, se generan microsoldaduras entre los poros y tenemos un material sólido, duro y apto para el trabajo. Entonces, un proceso de fabricación no es un tratamiento para los materiales. Ese es el material, ¿ya? Bueno, la clase va a quedar grabada, va a quedar dispuesta en el ambiente de aprendizaje de INACAP, incluido ese pequeño PPT que explica ahí brevemente cómo se hace el proceso de sinterizado, ¿ya? Y ese proceso de sinterizado era para explicar, ¿ya? Porque como les digo, en el material interactivo que tienen que revisar para esta semana, aparece ese proceso de fabricación. Aparecen los tratamientos mecánicos, los tratamientos térmicos y los tratamientos termoquímicos. Estos tres modifican las propiedades del material, ¿ya?
Generalmente lo que uno busca es aumentar la dureza y la resistencia para disminuir el desgaste de la superficie de los componentes mecánicos. El proceso de sinterizado es un proceso de fabricación. Y lo otro que aparece en el material interactivo son los famosos cromados, que se utilizan en muchos componentes automotrices, y cuya finalidad básicamente aquí sobre un componente mecánico que está fabricado en acero, recuerden, le aplicamos un recubrimiento con otro metal encima, ¿no? Para evitar que el acero entre en contacto con el medio que lo rodea y se vuelva a oxidar o que, el ambiente le genera algún tipo de corrosión. Entonces ahí los materiales cromados tienen una alta resistencia a la oxidación y corrosión. En cierta forma, ¿verdad? ¿Estamos modificando la propiedad del material? No. A mi criterio no le estamos modificando la propiedad al material, porque lo que estamos haciendo es que lo estamos protegiendo con otro material distinto en la superficie, que en este caso sería el cromo. Y así como podemos aplicar cromo, podemos aplicar níquel, pero se supone que el cromo es mucho mejor. Podemos aplicar cromo, níquel, aluminio, cobre, bronce, hasta una película de oro o plata en la superficie del material. Y con eso evitamos que se nos oxide, se nos corroya. Bueno, estos son los conceptos que aparecen en ese material interactivo, y al igual que los anteriores, una vez que ustedes lo hayan leído, lo hayan estudiado, al final siempre hay una pequeña actividad ahí de carácter formativo, hay como 6, 7 preguntas referente a la lectura que ustedes hicieron para ver si se comprendió el contenido que aparece en este material. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo también, aprovechando que ustedes van a ver esta clase, les recuerdo nuevamente que el 17 de abril tenemos nuestra primera evaluación, que es una prueba teórica, es una prueba escrita, un certamen, que se realiza en la clase presencial del día lunes 17 de abril. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Todo el material que está visible en este minuto en el ambiente de aprendizaje, en estas 4 semanas, incluida el material tanto para la clase presencial como para la clase virtual. Eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.